Hola Olguita, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a todos a esta sesión en donde vamos a hablar un poco de lo que se trata la nueva resolución 5492 del 2024. Hay muchas compañías que se encuentran preocupadas por preguntándose si esta nueva regulación les aplica, no les aplica, de qué se trata, con qué se come. Entonces, pues vamos a tratar de dar una charla sobre este tema. Me gustaría de pronto que me confirmaran si me están escuchando bien. Pensé que era mi internet ahorita cuando estaba interviniendo Olga, que se escuchaba un poco entrecortado. Entonces me gustaría confirmar si me están escuchando bien, si el video está bien. Me levantan la manito de pronto. Sí, Edwin, sí se escucha perfecto. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bien, vamos entonces a, a entrar en materia. Como les decía, bueno, bienvenidos a esta sesión en vivo. No está siendo, no ha sido grabada, es en vivo, entonces vamos a dejar un tiempo al final de mi participación para de pronto generar preguntas, si existen algunas preguntas de lo que vamos a revisar el día de hoy. Hoy vamos a explorar la resolución 5492 del 2024, que establece los lineamientos fundamentales de gestión para algo que desde hace 2 años se ha estado conociendo a través de otra regulación que es el decreto 1347, ¿sí? Que habla sobre el sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores, ¿sí? Esta resolución, esta regulación, más adelante vamos a ir profundizando cuál es el contexto, a quién aplica, quiénes están obligados al cumplimiento de esta regulación. Durante esta hora y pedazo ya que nos queda, pues hablaremos de la estructura de esa resolución, los requisitos específicos que deben cumplirse y cómo pudiese visualizarse esa implementación, eh, el implementar un sistema efectivo para buscar la seguridad en todas las instalaciones clasificadas e involucradas en las diferentes organizaciones. Al final de la sesión, pues esperamos que tengan una mayor claridad de cada uno de los elementos y los componentes a los que hace referencia la resolución, ¿sí? Elementos claves para buscar la seguridad, la gestión de la seguridad y cómo se puede aplicar en la organización. Mi nombre pues es Edwin Núñez, yo soy ingeniero químico de profesión, llevo ya varios añitos trabajando en seguridad de procesos. Eh, He desarrollado diferentes estudios a nivel nacional e internacional y lo que más nos apasiona a nosotros desde Mejores Soluciones es compartir toda esta experiencia y todo este conocimiento que hemos adquirido a través de varios años, ¿sí? Entonces, para iniciar vamos a hacer un breve contexto y antecedentes asociados a la regulación, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de prevenir accidentes mayores en instalaciones clasificadas? Ustedes ya se van dando cuenta que yo voy relacionando algunos conceptos, ¿verdad? Que se van a volver muy importantes para la comprensión de la regulación, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de accidentes mayores, ¿verdad? E instalaciones clasificadas. Entonces, uno de los aspectos relevantes es que muchas instalaciones de procesamiento de sustancias químicas que estas sustancias hacen parte como tal del proceso principal de sus instalaciones o hacen parte de sistemas auxiliares, ¿sí? Tienen el potencial de desarrollar este fenómeno
fenómeno conocido como accidente mayor. Los accidentes mayores pueden ocurrir y pueden tener consecuencias devastadoras, muy altas consecuencias de muy alta severidad para las personas, para el medio ambiente, para las empresas. ¿Sí? La normativa colombiana pues ha estado evolucionando en los últimos años para buscar desde el Estado colombiano establecer los lineamientos en la búsqueda de la prevención y la mitigación de este tipo de escenarios de riesgos. ¿Sí? Como antecedente, nosotros podemos marcar el decreto 1347 del 2021 que habla sobre el programa de prevención de accidentes mayores. ¿Sí? Y esto va alineado con el convenio 174 de la OIT. En Colombia, hace varios años se estableció el interés de velar y establecer regulaciones para la prevención de este tipo de fenómenos industriales. ¿Sí? Toda actividad industrial vista desde la seguridad es un tema vital, de vital importancia en Colombia en cada una de las organizaciones. ¿Sí? Especialmente en aquellas empresas que manejan pues, productos y procesos con un riesgo asociado de desarrollar accidentes mayores. Esta resolución, la resolución 5492, eh, marca un avance significativo en la legislación colombiana sobre la prevención de este tipo de riesgos. ¿Sí? En esta hora que vamos a estar charlando, pues no solo revisaremos la resolución, sino también algunos aspectos relevantes para poder comprender de qué se trata la gestión de este tipo de fenómenos de accidentes industriales. ¿Sí? Eh, ¿Y cuál es la necesidad que establece, ¿sí?, de implementar un sistema de gestión específico para accidentes mayores? En Colombia nosotros tenemos muchísima regulación direccionada a la prevención de las personas que desarrollan ciertas actividades o las actividades en las empresas. ¿Sí? Entonces, eh, por un lado, de pronto se había dejado de lado la necesidad de prevenir accidentes que tienen que ver con sustancias altamente peligrosas. Y por tal razón se estableció esta regulación a modo obligatorio de algunas instalaciones que cumplen unos requisitos que están definidos en la regulación, ¿verdad? Entonces, para poder comprender un poco mejor de qué estamos hablando, ¿cierto? Para poder entender de lo que se trata el sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores, es fundamental conocer algunos términos claves establecidos en la misma resolución. ¿Sí? Estas definiciones nos ayudan a identificar qué instalaciones están reguladas y qué sustancias representan un riesgo significativo. Allí podemos ver nosotros varios aspectos, varios conceptos, ¿sí?, que es necesario tener claridad de qué se tratan. Uno de ellos es accidente mayor, el otro es eh, cantidad umbral, ¿cierto? ¿De qué se trata la cantidad umbral de una sustancia peligrosa? El otro concepto que vamos a ver es el escenario de accidente mayor. Otro aspecto relevante es tener claridad de qué se trata o a qué se refiere la regulación cuando hablamos de establecimiento. ¿Qué es un establecimiento? ¿Qué es una instalación? ¿Qué es una instalación clasificada? ¿Sí? ¿Qué es tener presencia de sustancias químicas? ¿Y qué son sustancias químicas peligrosas? Es muy relevante tener claridad de cada uno de ellos y la diferencia que existe de cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí nosotros podemos darnos cuenta de lo que es un accidente mayor.
cortando. No sé qué pasa, que se está cortando. No, nosotros te la limpian, pero Edwin, no no estamos viendo tu pantalla. ¿Puedes compartir nuevamente, por favor? Ah, ¿no están viendo? Aló, aló, ¿me escuchan? Te escuchamos, no estamos viendo tu pantalla. Ah, se cayó la pantalla. Bueno, ya vuelvo a compartir. Bien. Ahí ya pueden ver. Sí, Sí, ya ¿cierto? estamos viendo tu pantalla. Vale, voy a devolver un poquito aquí el video. Bueno, un accidente mayor hay que tener muchísima claridad de lo que se trata el fenómeno de un accidente mayor, ¿no? La regulación lo establece como todo acontecimiento repentino, como por ejemplo una liberación, una emisión de una sustancia altamente peligrosa, ocasionando como resultado incendios o explosiones de gran magnitud, ¿sí? En el curso de la actividad de una instalación clasificada y que puede trascender el perímetro de la planta de la instalación. Tiene el potencial de generar unas afectaciones a las personas, a los activos, al medio ambiente con severidades muy altas. Entonces, aquí este video muy sencillo muestra de qué se trataría un accidente mayor, ¿sí? Un accidente mayor. A esto es lo que hace referencia la resolución cuando habla de accidentes mayores y que tengan asociadas liberaciones de las sustancias peligrosas. Aquí yo quiero hacer un paréntesis grande y no debemos confundir un accidente mayor que está involucrado a esta regulación con un evento de incendio, por ejemplo, de un cortocircuito o de un calentamiento de alguna superficie que entra en contacto con alguna sustancia, con algún elemento inflamable, ¿sí? Hay que enmarcar muy bien la diferencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este accidente, ustedes pueden darse cuenta todo lo que transcurre. Tengo una pérdida de contención, una liberación no controlada de alguna sustancia inflamable y esa sustancia inflamable pues trasciende por medio de la radiación que se puede generar del evento del incendio y escala. Cuando yo hablo de escalar el accidente, pues que afecta a otros equipos circundantes y lo que se genera es una explosión tipo bleve, como se conoce en la industria de procesos, ¿sí? Entonces es muy importante tener claridad de qué se trata eh, un accidente mayor. ¿Listo? Hay otro aspecto muy importante y es cuando hablamos de cantidad umbral. La resolución también tiene la definición de qué se trata cantidad umbral. Cantidad umbral es la cantidad definida de una sustancia química o categoría de sustancias químicas que si se iguala o sobrepasa, identifica una instalación clasificada. Aunque la resolución 5492 no detalla cómo se realiza la clasificación de las instalaciones, el decreto 1347, que es el que establece la necesidad de un sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores, sí lo hace, ¿sí? Cuando nosotros vamos al 1347, allí en el artículo 22412.3 habla sobre las instalaciones clasificadas, que más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, eh, el decreto 1347 establece unas cantidades umbrales de unos listados de sustancias químicas
que ya por sus características están definidas que si yo pierdo el control de esas sustancias, tienen el potencial de generar o de desencadenar un accidente mayor, ¿sí? Esa es uno de los aspectos relevantes a tener en cuenta cuando hablamos de cantidades umbrales. Y cuando hablamos de cantidades umbrales tenemos que irnos al decreto 1347, en donde establece en su anexo 3 el listado de sustancias peligrosas asociadas a accidentes mayores. Un ejemplo de cantidades umbrales es el siguiente: yo tener unos tanques de almacenamiento de amoníaco, ¿verdad? Con una cantidad de 200 toneladas en esa planta. El amoníaco, como ustedes saben, es usado en muchas industrias. Una de ellas es la industria de alimentos, que usan el amoníaco como refrigerante. En plantas de refrigeración tienen grandes inventarios de amoníaco. Y en ese anexo que yo les digo del 1347, se establece un umbral, una cantidad umbral sobre esta sustancia en particular. Esa cantidad umbral son 200 toneladas. Yo voy a compartirles por aquí, por el chat. ¿Dónde estoy? A ver. Voy a compartirles aquí por el chat ese anexo para que de pronto lo tengan, lo descarguen. Quienes no lo conozcan, lo puedan revisar más adelante. Ahora se me olvidó dónde lo guardé. Y uno de los aspectos iniciales de establecer si mi instalación o si la planta donde yo opero cuenta con instalaciones clasificadas, pues es mirar primero de ese listado cuántas sustancias químicas de ese listado existen en mi instalación y ubicar su ubicación dentro de la instalación. Mira que me perdí aquí. A ver. Voy a compartirles de una vez el decreto 1347 si de pronto no lo tienen. Y ahí al final se encuentra el anexo 3. Ah, caramba, ¿cómo comparto esto? A ver. Compartir. Y ustedes pueden descargar ahí el decreto, en donde se establecen en los primeros artículos cómo se genera la clasificación de esas instalaciones. Hago aquí una anotación. En nuestro diplomado de marzo hay unas clases específicas en donde se explica detalladamente cómo una empresa puede visualizar si cuenta con instalaciones clasificadas, ¿sí? Entonces, aquí simplemente es para conocimiento, y en nuestro diplomado sí se tiene un nivel de detalle mayor en cuanto a cálculos, qué herramientas se utilizan, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante, o otro concepto que debemos tener en cuenta y tener muy claro, es el concepto de escenario de accidente mayor. A ver si me salté una. No, aquí estoy. Escenario de accidente mayor. Un escenario de accidente mayor, pues, de acuerdo al decreto, hace referencia a todo aquello o la secuencia de eventos que describe un accidente mayor. Desde el momento en que se pierde el control de esa sustancia altamente peligrosa, ¿sí? Y los potenciales efectos sobre las personas, el medio ambiente, la infraestructura, ¿sí? Que se toma en cuenta el éxito o el fracaso de las protecciones, de las barreras que puede tener ese escenario. Un escenario tiene un evento iniciador y
dependiendo de las barreras que tiene, puede desencadenar diferentes efectos o sucesos finales, ¿verdad? Entonces, desde la regulación, desde el sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores, uno de los elementos representativos es el de identificación de peligros y análisis de riesgos. ¿De qué se trata esto? Pues de visualizar lo que puede ocurrir en mi instalación. Entonces aquí vamos a ver un videito de lo que se trata el escenario de un accidente mayor, ¿cierto? Un ejemplo claro de un escenario de accidente mayor es la fuga, es la ruptura de un tanque de almacenamiento de cloro que genera una dispersión en zonas cercanas, y si esas zonas cercanas de la planta, de la instalación, son pobladas, tengo comunidad alrededor, pues el riesgo va elevándose, ¿no? Porque tengo el potencial de afectar terceros cercanos a mi instalación. Entonces, como ustedes pueden ver allí, eso es un escenario de accidente mayor. Tengo un evento iniciador, se empieza a fugar y empieza a comportarse la fuga de cierta manera, contemplando que las condiciones atmosféricas, la dirección de la fuga y el tiempo que se mantenga la fuga. Es muy importante. Como ustedes pueden ver, transcurrieron ¿qué? 3, 4 segundos, 5 segundos, 10 segundos, y una nube de este tipo del escenario de accidente mayor viaja rápidamente y se expande y puede alcanzar distancias muy largas, ¿verdad? Y esto, toda compañía, toda empresa que tenga el potencial de tener un escenario de accidente mayor, debe conocer y entender cómo se puede comportar ese escenario mayor, ese accidente mayor, perdón. Bien, otro aspecto relevante es el de establecimiento. ¿Qué es un establecimiento? Cuando hablamos de establecimiento, y aquí es, pongámosle mucha atención a la definición de establecimiento. Se encuentran muchas, ¿cómo lo diría? Confusiones entre un establecimiento y una instalación clasificada. Si nosotros vamos a la regulación, a la resolución, a la 5492, que es la que estamos viendo hoy, y miramos la definición de establecimiento, nos dice que es la totalidad de la zona bajo control de una persona, sea natural o jurídica, en la que se encuentran sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, ¿sí? Incluidas las infraestructuras o las actividades comunes o convexas. Si nosotros miramos esa imagen, nosotros concluimos, ¿cierto?, que eso es un establecimiento. Dentro de ese establecimiento yo puedo tener sustancias peligrosas, ¿cierto? Cuando hablamos de establecimiento hacemos referencia a la totalidad de la planta. La totalidad de la planta. Entonces, el establecimiento en esta imagen sería la totalidad de la zona geográfica, toda la planta en donde allí yo puedo tener presencia en diferentes lugares de sustancias altamente peligrosas. ¿Listo? Tenemos claridad de lo que hace referencia el aspecto de establecimiento. Ahora vamos a ver otro aspecto que diferencia muchísimo del establecimiento. ¿De qué se trata? De instalación y de instalación clasificada. Entonces, ¿qué es una instalación? Una instalación es una unidad técnica, un área, una zona en donde yo tengo equipos, tengo tubería, tengo tanques, ¿verdad? A nivel de suelo, tierra, en la que sea que se producen, se utilizan, se manipulan o almacenan sustancias peligrosas. Cuando hace referencia a estas características, se producen, se utilizan, se manipulan o almacenan sustancias peligrosas, quiere decir que la sustancia está en contacto con esos equipos, con esas tuberías, con esos tanques, ¿sí? Está en contacto completamente con esos instalaciones. A eso hace referencia las instalaciones.
son aquellos conjuntos de tanques, bombas, líneas, tuberías, equipos que están en contacto con la sustancia altamente peligrosa. Como les decía, incluye todos los equipos, estructuras, tuberías, maquinarias, herramientas, ramales, etcétera, etcétera, que están en contacto con esa sustancia. A eso se le llama y se le conoce como instalación. Si nosotros pudiésemos definir que todo lo que vemos allí que hace referencia a tanques de almacenamiento, ¿cierto? Pudiésemos decir que este establecimiento, esta planta, ¿verdad? Esta planta tiene diferentes instalaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa zona amarilla que está resaltada ahí es una instalación. ¿Por qué? Porque hay presencia de sustancia peligrosa allí, sea inflamable, tóxica, altamente reactiva. Entonces allí yo tengo tanques de almacenamiento, tengo tubería, tengo equipos, entonces esa zona es una instalación de interés. Pero adicionalmente a esa instalación, en la parte superior tengo otra instalación. Hay tanques de almacenamiento y allí también hay sustancias peligrosas. Tengo otra instalación, tercera instalación, cuarta instalación, quinta instalación, sexta instalación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero dejarles? Que un establecimiento o una planta puede tener varias instalaciones, ¿sí? Varias instalaciones. Esa es la gran diferencia entre un establecimiento y una instalación, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace la instalación que sea una instalación clasificada? Pues lo que hace una instalación clasificada son aquellas que los umbrales, la presencia de esas sustancias que están listadas en el decreto, igualan o superan ese umbral definido en el anexo 3 del decreto 1347. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esta planta en donde podemos visualizar 6 instalaciones, 7, falta aquí una, 7 instalaciones. Y yo necesito saber cuántas de esas instalaciones son clasificadas. Entonces tengo que hacer algo que se llama hacer un análisis de los inventarios y de la presencia de esas sustancias peligrosas en cada instalación, ¿verdad? Y compararlos con los umbrales que me da el decreto. Si yo tengo, como me doy cuenta que supera los umbrales, pues esa instalación es clasificada. De estas 7 clasificadas, de estas 7 instalaciones yo puedo tener solamente 2 instalaciones clasificadas. Entonces, ¿a dónde hace referencia? Que es donde se concentra los grandes inventarios de esas sustancias peligrosas en mi planta, ¿verdad? Entonces, esto es supremamente importante. Bien. Otro concepto o aspecto relevante a tener en cuenta, pues es el aspecto de la presencia de sustancias y sustancias químicas peligrosas, ¿sí? La presencia de sustancias, pues básicamente es que encontremos dentro de nuestra instalación grandes almacenamientos de sustancias químicas, ¿sí? Y las características de esas sustancias de peligrosidad, las características, si son altamente inflamables, si son altamente tóxicas, si son supremamente reactivos, es lo que hace que la sustancia sea considerada como una sustancia química peligrosa. Dos ejemplos prácticos ahí que quise traer es, por ejemplo, un depósito de 200 toneladas de gas licuado de petróleo en una planta distribuidora o en cualquier tipo de industria. Hoy en día existen muchas industrias que tienen el GLP como una sustancia alternativa para la operación de muchos equipos que requieren combustión, para hornos, para calderas,
para, bueno, diferentes tipos de equipos que necesitan o que su base de funcionamiento es a combustión. Entonces, ojo con lo que voy a decir. Muchas compañías tienen grandes almacenamientos de GLP y si esos grandes almacenamientos superan las 200 toneladas que están establecidas en el decreto, esa es una instalación clasificada y necesita implementar el sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores. Esto es muy importante tenerlo claro. Este decreto, esta regulación no solo aplica para las grandes industrias como las refinerías, como las petroquímicas, no. Nosotros en los últimos 2 años hemos estado apoyando a muchas empresas en la elaboración y el desarrollo de los conceptos, de conocer si sus instalaciones son clasificadas. Les ayudamos a desarrollar los cálculos frente a esas sustancias que tienen en sus plantas, ¿sí? Entonces, desde Mejores Soluciones podemos apoyarlos en este tipo de necesidades. Otro ejemplo también bien representativo es el almacenamiento o un depósito de cloro, en donde el umbral para el cloro líquido está en 25 toneladas, ¿sí? 25 toneladas. Y este cloro pues se utiliza también en diversos tipos de industria, en plantas de tratamiento de agua, en plantas de papel, ¿sí? Existe esta sustancia en muchos tipos de industria. Entonces ahí lo que hay que visualizar es cuánto inventario tengo yo y dónde se encuentra zonificado esa presencia de cloro en nuestras instalaciones, ¿verdad? Esto es muy importante. Bien, estos eran unos temas asociados para comprender un poco de qué habla la resolución 5492. Ahora vamos a hacer una breve introducción de esta resolución, ¿sí? Esta resolución establece pues, las bases para gestionar de manera efectiva los accidentes mayores en las instalaciones industriales que son consideradas y definidas como instalaciones clasificadas. Y pues como les decía, estas instalaciones eh, tienen, ¿cierto?, grandes inventarios de estas sustancias y superan los umbrales. Para entender cómo se aplica esta resolución, pues debemos conocer el contexto y los objetivos principales. Esta resolución tiene como propósito establecer una serie de requisitos que se deben cumplir, que es de obligatorio cumplimiento para las plantas o instalaciones clasificadas. El artículo 1 de la resolución nos habla del objeto, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que quiere? El artículo o el objeto de la resolución establece las directrices de obligatorio cumplimiento para el diseño, implementación y monitoreo y mejora continua del sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores. Entonces, aquellas empresas que tienen instalaciones clasificadas es de obligatorio cumplimiento que diseñar el sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores, implementar todas las actividades asociadas a ese sistema de gestión y monitorear buscando siempre la mejora continua del sistema en el tiempo, ¿verdad? Entonces es supremamente importante el objeto, el objeto. El artículo 2, ¿a quiénes aplica? ¿Quiénes deben cumplir con esta reglamentación? Deben cumplir las organizaciones que tengan instalaciones clasificadas, sean existentes o que vayan a ser implementadas estas instalaciones en el futuro o nuevas, ¿sí? ¿Dónde? En todo el territorio colombiano. ¿Qué es lo que busca? Velar porque este tipo de eventos de accidentes que están viendo en la diapositiva no se den, no se den, y proteger a toda la comunidad operativa de la instalación, proteger el medio ambiente, proteger a las comunidades que puedan estar cerca.
Hoy en día hay algo bien crítico y es que hay muchas compañías, muchas empresas que tienen el potencial de desarrollar accidentes mayores y resulta que en cercanía a la cerca el límite perimetral de su planta, yo tengo escuelas, tengo restaurantes, tengo conjuntos residenciales, tengo una cantidad de personas vulnerables y lo peor de todo es que no hay conocimiento de que puedan existir este tipo de accidentes en esas instalaciones, ¿verdad? Bien, para continuar, el artículo 4 nos habla del sistema de gestión para la prevención de accidentes mayores. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Qué significa SGSPAM, Sistema de Gestión de Seguridad para la Prevención de Accidentes Mayores? Hace referencia a que es el desarrollo de un proceso lógico, ¿verdad? Por etapas, con el objeto de anticiparse, reconocer y evaluar y controlar los riesgos asociados a accidentes mayores, buscando siempre la prevención, que nunca ocurran este tipo de accidentes, ¿verdad? Enfocándose en la creación del sistema de gestión proactivo. Esto implica no solo la implementación de medidas correctivas, que muchas veces mucha de la regulación que tenemos en Colombia para, por ejemplo, para temas de accidentes grandes, representativos, estaban enmarcados era en los planes de emergencia y contingencia, y muchas veces pues eso está enfocado a medidas correctivas. Ocurrió el accidente y yo voy a ver cómo hago o debo estar preparado para atender el accidente, ¿no? Sino que también hace referencia a aquellas medidas preventivas. El alcance de la resolución incluye todas las fases del ciclo de vida de la instalación clasificada, desde la planificación, el diseño, eh, la construcción, pasando ya por la operación y la evaluación continua de la instalación, ¿verdad? Entonces, esto es una breve introducción de la resolución. Muy bien. Ahora, existe siempre una relación de lo que estamos hablando, de la resolución que habla sobre el sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores, frente a algo que se conoce en la industria de procesos como PSM, Process Safety Management, gestión de la seguridad de procesos, seguridad de procesos. Eh, Seguridad de procesos en la industria, en los países industrializados, no es nada nuevo, viene desde los años 90, desde varios accidentes que ocurrieron muy representativos a nivel mundial. Uno de ellos fue Bhopal, no sé si conozcan de este accidente. Bhopal fue un punto de partida para los Estados Unidos para empezarse, empezar o iniciar a preocuparse por la seguridad de los procesos, ¿sí? Y nosotros en Colombia hasta el año pasado, pues tuvimos acceso a una regulación que hace referencia a la gestión de seguridad de procesos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de prevención de accidentes mayores y el ámbito en el que se habla la prevención de accidentes mayores es enmarcado en la seguridad de los procesos, ¿verdad? En tener muchísimo, darle relevancia e importancia a todos aquellos tarros, equipos, tanques, tubería, que están en contacto constante con las sustancias altamente peligrosas. Si yo tengo grandes inventarios y tengo el potencial de perder la contención que esa sustancia se me libere, pues tengo el potencial de desencadenar eventos muy graves, ¿verdad? Entonces, eh, la relación entre PSM y seguridad, Sistema de Gestión de la Seguridad para la Prevención de Accidentes Mayores, nuestra regulación colombiana es directa, es lo mismo. Si estamos hablando de PEPAN, de seguridad para la prevención de
accidentes mayores es lo mismo hablar que de seguridad de procesos, ¿verdad? Quiero abordar esta diapositiva, pues enmarcando esa frase que está en la diapositiva. Cuando aseguramos los procesos, ¿sí? Aquellos procesos que están en contacto con sustancias altamente peligrosas, proteges el futuro y el bienestar de todos, de los trabajadores, de los vecinos, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una regulación y hay unas muy buenas prácticas a nivel internacional y quiero rescatar una de ellas que es la base de mucha legislación a nivel mundial y es la del CCPS, el Centro de Seguridad de Procesos de los Estados Unidos. Es una organización que se ha dedicado a estudiar y a visualizar qué es lo que debe existir en una instalación de procesos para velar porque este tipo de accidentes no se den. El CCPS tiene asociado 20 elementos enfocados en 4 pilares, ¿sí? Conocimiento de seguridad de procesos, entendimiento de los peligros y los riesgos, gestión del riesgo y aprender de la experiencia. Ahora, para que se dé un accidente de estas características, ¿verdad? Hay ciertos factores involucrados. Uno de ellos es el diseño de las instalaciones. Entonces, toda planta que tenga contacto con sustancias altamente peligrosas debe ser una planta o un equipo bien diseñado, ¿sí? Que sea, hay un concepto que se llama que sea inherentemente seguro. Inherentemente seguro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los materiales sean diseñados para la sustancia que va a almacenar o que va a tener contenida, que tenga sistemas de control asociados para que el operador no esté constantemente expuesto, que tenga posiblemente sistemas de seguridad que cuando se genera una desviación, pues la misma planta reaccione de manera automática y se proteja, ¿verdad? Entonces, desde las etapas de diseño es importante establecer todos estos aspectos. La información técnica de la instalación, debe existir documentación. ¿Para qué? Para que los operadores, los mantenedores, conozcan las condiciones de los equipos, conozcan todos los aspectos y las características de los equipos y puedan entender los peligros asociados. El factor humano, ¿sí? El factor humano. Esto va enfocado a velar porque cómo se opera una instalación de procesos, una instalación clasificada y cómo se mantiene esa instalación. Entonces siempre va a existir el involucramiento de personas, ¿sí? Son muy pocas las instalaciones que son inasistidas, ¿verdad? Que es inasistidas, que no hay presencia constante de un operador, de un mantenedor. Sin embargo, en algún momento tiene que dar respuesta a una persona cerca a todos estos equipos, ¿sí? Entonces el factor humano es muy indispensable, hacer gestión. Ellos tienen que conocer muy bien los peligros de las sustancias, tienen que conocer las características de los equipos involucrados. ¿Qué pasaría si yo tengo una alta presión en un tanque? ¿Qué pasaría si yo tengo una fuga? ¿Cómo necesito atender esas emergencias? ¿Sí? Entonces, este es un factor muy importante en donde el sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores se enfoca en muchos de los elementos que vamos a ver a continuación. Y el entendimiento de los riesgos. Yo no puedo hacer gestión, ¿cierto?, de unos accidentes que no conozco, que no entiendo. Entonces, toma muchísima relevancia el conocimiento del riesgo, el tratar de viajar al futuro para imaginarme qué es lo peor que puede ocurrir en mis instalaciones y no menospreciar esos eventos, ¿verdad? En el artículo 6 de la resolución nos habla como tal de la estructura, ¿sí? De la estructura del sistema de gestión. Entonces, la estructura del sistema de gestión para la prevención de accidentes mayores está compuesta por 16 elementos fundamentales. Como mínimo son esos 16. Entonces, si tú tienes una instalación clasificada, necesitas desarrollar
primero diseñar, después implementar y después evaluar y monitorear al menos 16 elementos que están definidos en esta regulación. Como yo les decía, CCPS maneja 20 elementos. En Europa se manejan 20 elementos. En otros países se pueden manejar 14, como en los Estados Unidos. La OSHA es el ente que regula seguridad de procesos en los Estados Unidos y allí tienen 14 elementos. En Colombia son 16 elementos. Se me ha pasado, pues esta resolución está generada por el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Y el Ministerio del Trabajo ese es el que establece y va a establecer a futuro auditorías sobre PEPAN, sobre el sistema de gestión de seguridad de accidentes para la prevención de accidentes mayores, ¿sí? Entonces, como mínimo, nuestro sistema debe tener 16 elementos. Estos elementos a su vez forman un sistema interconectado, ¿sí? Que no solo busca prevenir accidentes, sino también mejorar la cultura y la seguridad de las organizaciones. Cuando digo que están interconectados, es que muchos de ellos dependen entre sí, ¿cierto? Cada uno de estos elementos es esencial para el desarrollo y enfoque integral sistemático de otros elementos. Hoy vamos a explorar cada uno de ellos de manera general, explicando pues la importancia y cómo pudiese implementarse eficazmente. Entonces, ¿qué elementos establece la resolución? Entonces, el primer elemento es conocido como política de prevención de accidentes mayores, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata. El segundo elemento es la información de seguridad. Nosotros la conocemos como información de seguridad de procesos. El tercer elemento hace referencia a la identificación de peligros, análisis y evaluación de riesgos. El cuarto elemento habla sobre los procedimientos de operación. El sexto elemento es entrenamiento, capacitación. El séptimo elemento son la evaluación de contratistas. El octavo, revisión de seguridad de prearranque. El noveno, integridad mecánica de equipos, integridad mecánica, no mantenibilidad, que es otra cosa, integridad mecánica. Permisos de trabajo es el elemento número 10. El número 11 es la gestión del cambio. El número 12 es la preparación y respuesta ante emergencias. El número 13 es investigación de incidentes y accidentes mayores. El número 14 son los indicadores de desempeño de ese sistema de gestión. El número 15 son las auditorías de cumplimiento de ese sistema de gestión. Y el número 16 es la revisión por la dirección. Cuando nosotros comparamos, ¿sí?, los elementos de CCPS, los 20 elementos versus los elementos de nuestro sistema de gestión, tienen muchísima similitud, ¿verdad? La resolución como tal te dice qué es lo que debes cumplir, ¿sí? Y da una descripción general del elemento, mas no te establece cómo llegar al cumplimiento. Y ahí es donde nosotros, como empresa especialista en seguridad de procesos, podemos apoyar a todas las compañías en el entendimiento y desarrollo de actividades para el cumplimiento de cada uno de los elementos del sistema de gestión, ¿sí? Allí es donde nosotros podemos volvernos un aliado estratégico para muchas compañías y poderlos ayudar. Mejora y Soluciones cuenta con un grupo de profesionales altamente capacitados y competentes. Es muy difícil encontrar una sola persona que maneje y sea experta en todos los elementos. Es muy, muy difícil, ¿sí? Cada uno tiende por algunos y se fortalece. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestro grupo de trabajo de ingenieros, tenemos ingenieros que han estado en operación de plantas de GLP,
¿sí? Por muchos años. Tenemos también profesionales que han estado inmersos en la implementación de varios de los elementos asociados, como son, por ejemplo, integridad mecánica, información de la seguridad, gestión del cambio, revisión de prearranque. Han sido dolientes de los sistemas de gestión o de PSM hasta hace unos años. Tenemos, por ejemplo, ingenieros que son líderes, PHA, yo soy uno de ellos, en donde hemos tenido una capacitación exhaustiva en todas las metodologías que se pueden utilizar para el desarrollo de la identificación de los peligros y los análisis de riesgos. Entonces, desde Mejores Soluciones tenemos esta fortaleza que tenemos un grupo multidisciplinario de profesionales que pueden apoyarlo. ¿Listo? Bien, en ese orden de ideas vamos a ver algunas generalidades de cada uno de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 4 nos habla sobre la política. Esta política, esta política tiene ciertas características. ¿Cuáles son? Una de ellas es que debe existir una política, ¿sí? Un compromiso de la organización dueña de la instalación clasificada. Adicional a ello, debe existir un responsable de la instalación clasificada, que es la persona que debe velar porque exista, ¿sí? O que se establezca por escrito una política de prevención de accidentes mayores. Esta política debe reflejar el compromiso de la organización siempre para proteger, ¿cierto?, sus trabajadores, para proteger el ambiente, para proteger a la población susceptible de afectación en el momento en que pueda ocurrir un accidente de estas características. La política debe ser divulgada. ¿A quiénes? A todos los trabajadores que estén involucrados con la instalación clasificada. Debe estar firmada por el responsable de la instalación clasificada y debe estar socializada, ¿cierto? Uno de los aspectos relevantes también que tiene esta política es que debe ser una política específica para la instalación clasificada. Todo el sistema de gestión debe estar articulado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? La misma resolución lo dice. Oiga, pues no se ponga a construir una cosa totalmente aislada de lo que la organización ya tiene. Sin embargo, la política debe ser específica, ¿sí? O sea que hay que construir una política específica para esa instalación, en donde se refleje el compromiso. Bien. El siguiente elemento, ¿por qué seguridad de procesos? ¿Por qué la gestión de este tipo de accidentes se enmarca sobre elementos? Porque los elementos contribuyen a que un grupo de trabajo, de trabajadores, pueda priorizar actividades en cada una de las áreas que están consideradas en la gestión para evitar, por ejemplo, que se presenten errores humanos, para evitar que se presenten fallas en los equipos, para evitar que se presente falla en la integridad de los equipos, para que se evite, por ejemplo, que se omitan los procedimientos, las actividades seguras que debe realizar un operador o un mantenedor a un equipo que tiene sustancias peligrosas. Entonces, enmarcar la gestión en elementos ayuda a eso, a que también se puedan distribuir cargas. Nosotros desde Mejores Soluciones siempre proponemos, ¿sí?, que aunque la regulación dice que debe existir un responsable, claro, debe también velar porque se conformen grupos de trabajo, ¿cierto?, o líderes de elementos que
enfoquen en la ejecución de las actividades asociadas a su elemento, ¿verdad? Entonces alguien va a ser el responsable, si es el líder del sistema de gestión de la política, que la política sea revisada, que la política se mantenga en lugares visibles, que todas las personas que ingresen a la instalación clasificada pues la conozcan, ¿verdad? Que sea revisada de manera periódica, etcétera, etcétera. Bien, el siguiente elemento que se define en el artículo 9 de la resolución hace referencia pues a la información de seguridad. Aquí es muy importante, yo les decía que el tema de que las plantas de procesamiento de sustancias altamente peligrosas deben ser inherentemente seguras, se debe buscar que se cuente con toda la información de seguridad de todos los equipos, de la tecnología, de las sustancias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el artículo 9 nos habla de alguna información mínima con la que deben contar las instalaciones clasificadas. Y están enmarcadas en tres aspectos. Uno es la información de las sustancias altamente peligrosas. Y esa información se puede tener desde las fichas de datos de seguridad, ¿cierto? Las fichas de datos de seguridad nos dan toda la información de las sustancias, la información de estado físico, las condiciones físico-químicas, las recomendaciones de almacenamiento, de atención de emergencia, los peligros, la clasificación de los peligros asociados a esa sustancia. Entonces es necesario que se cuente con todas las fichas de datos de seguridad. Si a mí me está clasificando 4, 5, una sola sustancia, 10 sustancias, pues yo debo contar con toda la información de las fichas de seguridad. Otro aspecto importante es la información tecnológica de los procesos, ¿sí? Allí nosotros encontramos pues diagramas de ingeniería y de diseño, por ejemplo, los diagramas de flujo de proceso, los diagramas de tubería e instrumentación, las especificaciones de los equipos, deben incluirse las capas de protección como sistemas de alivio, cómo se diseñaron las válvulas de alivio, los sistemas instrumentados de seguridad. Una información que hoy nos damos cuenta que en muchas instalaciones no se cuenta con esta información. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo? Pues levantar, construir esa información, porque la resolución establece que debe existir. Deben conocerla los operadores, deben conocerla los mantenedores, deben conocerla todos aquellos que están involucrados con los equipos, con la instalación, ¿verdad? Se debe conocer los equipos críticos, la química de los procesos, se debe tener claro los inventarios máximos de esas sustancias, estudios técnicos de riesgos y de consecuencias, dependiendo del tipo de escenarios que se puedan estar identificando. Yo puedo tener identificaciones o análisis de riesgos cualitativos, semicuantitativos o cuantitativos. Ahora que vayamos al siguiente elemento, les comento sobre algo adicional que tiene desde la identificación de peligros. Y el otro aspecto, pues, es la información de amenazas no operacionales. Y esto converge mucho con algo que también se maneja en Colombia, que es el plan de gestión de riesgos de desastres de empresas públicas y privadas. Entonces, el decreto no se centra únicamente en aquellas situaciones netamente operativas, ¿verdad? En amenazas netamente de la operación, sino aquellos peligros o amenazas de origen natural o antrópico que nos puedan generar, ¿cierto? Temas externos que puedan generar pérdidas de contención y desarrollo de accidentes mayores. El artículo 10 nos habla de la identificación de peligros y análisis de riesgos de procesos. El artículo no establece qué metodologías, es un poco abierto, ambiguo, le dice que tienen que hacer análisis de riesgos, pero yo de entrada les digo que para hacer identificación de peligros, análisis y evaluación de riesgos de instalaciones
que tienen sustancias altamente peligrosas, ya se conocen ciertas metodologías muy reconocidas para desarrollar la identificación de peligros, ¿sí? La identificación de peligros y el análisis de riesgo no se va a hacer con la GTC 45, con la que muchas empresas están casadas. Esto es para temas de afectación a personas únicamente. Lo que busca la resolución es ver, ok, si yo tengo un accidente mayor puedo afectar personas, pero también puedo afectar el medio ambiente, pero también puedo afectarme a mí mismo como organización, ¿sí? ¿Cómo? Pues que el impacto en los activos sea tan grande que pueda llevar al cierre de la planta porque no puedo volver eh, a retornar la planta como estaba. Muchos accidentes de este tipo llevan a la quiebra a empresas del sector privado porque no tienen el músculo financiero para responder o porque los seguros, ¿sí? Los seguros eh, se dan cuenta pues que no se presentó una gestión adecuada de procesos, ¿verdad? Entonces, ojo con lo que voy a decir. Muchas de las plantas eh, tienen seguros, ¿sí? Están reasegurados, tienen asegurados sus equipos, pero ojo, si ocurre un accidente y la aseguradora va a indagar y se da cuenta que pues no se hizo ningún tipo de gestión, la planta estaba ahí a lo que el sol y el agua la deteriorara, que los operadores no estaban capacitados, las competencias eran deficientes, la, la aseguradora puede omitir los pagos de indemnizaciones por este tipo de accidentes. ¿Sí? Después de un accidente siempre viene una investigación. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué se dio? ¿Qué llevó a que se potencializara el accidente y se quemara toda la planta, por ejemplo? Entonces, es muy importante el tema, ¿verdad? Y esto va, no sé si nos acompaña algún rol gerencial de toma de decisiones, de tomas estratégicas, que muchas veces este tipo de inversiones, porque no es un gasto, es una inversión para velar que nunca ocurra en una instalación un accidente de este tipo. Esto son muy costosas y que pues no se va a ver el resultado. Esto los puede proteger frente a una reclamación hacia las aseguradoras, ¿sí? El tener una identificación de peligros y un análisis de riesgos bien desarrollado y que enmarque la identificación de los escenarios de accidente mayor, que sea claro, que diga, esto es un accidente mayor, este es un escenario de accidente mayor, esto también es un escenario de accidente mayor, entonces tengo que hacerle gestión, ¿verdad? Entonces lo que nos dice esta resolución es que se debe tener la identificación, se deben contemplar los escenarios de accidente mayor en esas identificaciones de peligro, ¿verdad? Y que deben estimarse de manera cuantitativa o semi-cuantitativa las consecuencias. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo hacemos a través de metodologías especializadas como el HASO, el HACID, el WARIF, un análisis de consecuencias que utiliza un simulador. Y como vimos en los videos, muchos de esos resultados son a través de simuladores. Yo tengo un tanque, lo rompo y el simulador me dice qué es lo que se puede presentar. O un análisis cuantitativo de riesgos, el QRA. Existe otra resolución que es la 559, en donde establece los niveles de riesgo individual accidental tolerables para Colombia. A Colombia ya cuenta con regulación y criterios de tolerabilidad de riesgo individual. Todas las instalaciones clasificadas deben calcular el riesgo individual y compararlo con el nivel de riesgo tolerable para Colombia. Si ese cálculo le da que está intolerable, está en problemas. Tiene que velar porque su instalación o la instalación clasificada se encuentre en niveles de riesgos tolerables. Y estos son estudios muy especializados en donde se involucran varias tecnologías, varios software también y varios profesionales. El desarrollo de un análisis
cuantitativo de riesgos no es un análisis que se hace en 2 días o que se hace en 3. Es un estudio muy especializado que demanda 20, 30, dependiendo de la complejidad de la instalación clasificada, del alcance, del número de equipos, y da muchísimas herramientas para la toma de decisiones basadas en riesgo individual, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, aunque el decreto, la resolución no establece, yo lo vi muy ambiguo, ¿sí? A comparación, por ejemplo, de la OSHA de los Estados Unidos, que sí le dice, tiene que utilizar metodologías especializadas y conocidas como son HACCP, LOPA, WARIF con listas de verificación. Sí le dice qué tipo de metodologías, ¿cierto? Pero si nosotros hablamos de gestión del riesgo, podemos ir a la ISO 31000, en donde allí encontramos un listado muy bueno de metodologías y el enfoque que tiene cada una de las metodologías. Y allí encontramos todas estas que les estoy mostrando. ¿Listo? El artículo 11 habla sobre la participación de los trabajadores. ¿Qué es lo que busca el sistema de gestión? Como se han dado cuenta, esto es un sistema de gestión, ¿cierto? Un sistema de gestión que debe estar anclado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tenga la compañía. Lo que busca la participación de trabajadores es que los empleados participen activamente en la construcción del sistema de gestión, participen activamente en el desarrollo de los análisis de riesgos, ¿sí? Se debe garantizar y documentar la participación de los trabajadores en cada una de las fases del desarrollo y en la implementación y en el monitoreo. Se debe establecer canales de comunicación que el trabajador siempre pueda estar aportando a la evolución del sistema. Canales de comunicación donde ellos puedan dejar sus inquietudes, sus ideas, sus aportes y que sean involucrados en el desarrollo de los análisis de riesgos. Existen unos elementos que son complejos, fuertes de desarrollar, pero existen otros que pueden ser muy puntuales el desarrollo y el cumplimiento, ¿cierto? Frente a los requisitos mínimos de la resolución. Vamos para el siguiente. El artículo 12 nos habla de procedimientos de operación. Este elemento de pronto puede ser muy familiar para profesionales de pronto que tengamos aquí en esta sesión del sistema de seguridad y salud en el trabajo, debido a que muchos de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo pues tienen un elemento asociado a procedimientos de operación, ¿cierto? Entonces, aquí lo que enmarca es que en la instalación clasificada deben existir procedimientos actualizados, ¿sí? Que involucren todos los modos de operación de la planta, de la instalación. Operación normal, operación de arranque, operación de parada, durante el mantenimiento, durante las emergencias, ¿sí? Que pueda tener la instalación. Debe tener revisiones no mayores a 3 años y debe ser el personal involucrado capacitado y entrenado en esos procedimientos. Los procedimientos, hay algunas características, esta resolución no lo habla, pero nosotros que nos dedicamos a esto, conocemos desde las buenas prácticas internacionales que los procedimientos de operación para instalaciones clasificadas debe tener claridad de qué desviaciones de emergencia son críticas en la instalación de proceso y el operador qué es lo que tiene que hacer frente a la activación de una alarma de emergencia. Debe tener las actividades para responder frente a todas las variables que pueda generarse de emergencia en las instalaciones de procesamiento. Entonces, los procedimientos específicos de operación de las instalaciones clasificadas tienen componentes adicionales a los que un procedimiento normal que habla de un paso a paso o de un protocolo para realizar cierta actividad, ¿sí? Entonces, allí nosotros hay que fortalecer todos esos procedimientos que tengan sobre la operación de este tipo de instalaciones. El artículo 13 nos habla de entrenamiento. También es muy conocido porque existen
en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo un programa de entrenamiento, una matriz de capacitación, se puede conocer allí. Aquí, claro, entra seguridad de procesos o la prevención de accidentes mayores, y lo que entra es a fortalecer la matriz que ya existe. ¿Sí? Entonces vamos a tener que tener nuevas temáticas, nuevos temas de capacitación. Las capacitaciones sobre el mismo proceso, sobre las sustancias químicas, sobre las metodologías, ¿sí? Si esas personas van a participar en los análisis de riesgos, pues deben ser capacitados en las metodologías que establezca la organización, en JASO, en WARIF, en Bowtie, en LOPA, en todas las metodologías deben ser capacitadas las personas que vayan a participar. Entonces, eh, aquí lo que se recomienda es que se desarrolle una matriz de capacitación en seguridad de procesos de acuerdo a los roles, cargos involucrados en la gestión y operación y mantenibilidad de la instalación clasificada. ¿Sí? No todos van a recibir las mismas capacitaciones. Entonces, por ejemplo, un gerente debe tener unas capacitaciones diferentes, por ejemplo, capacitación en manejo de crisis, ¿verdad? Porque ellos son los que van a tomar las decisiones cuando ocurra un evento. Eh, y los operadores pues tienen otros niveles de capacitación. Bien, el artículo 14 nos habla de evaluación de contratistas. También es muy conocido desde el sistema de gestión y seguridad en el trabajo. ¿Qué es lo que nos habla esta disciplina? La disciplina nos habla es que deben existir mecanismos para la gestión de los contratistas buscando pues el cumplimiento de qué? De requisitos que se establezcan en cuanto a seguridad de procesos, ¿sí? Hay 4 aspectos ahí relevantes. El mecanismo de evaluación de contratistas debe contemplar como mínimo estas 4 alternativas. Los requisitos de seguridad de procesos y de seguridad en el trabajo. Los requisitos específicos asociados con la realización de actividades en instalaciones clasificadas. O sea, no a todo mundo yo voy a dejar a meterle la mano a la instalación que tiene un reactor con sustancias altamente inflamables y reactivas, ¿verdad? Debe tener ciertas competencias, ciertos conocimientos, ciertas calificaciones, ciertas capacitaciones, ¿sí? Los mecanismos de monitoreo del desempeño de seguridad de procesos en los contratistas, hay que monitorearlo, hay que medirlo. Y los mecanismos de gestión contractual. Entonces, yo debo establecer unos requisitos desde el mismo contrato. Cuando yo salgo a buscar una empresa especialista en algo que tenga que ver con mi instalación clasificada, pues yo debo establecer unos requisitos contractuales. Así como establecen unos requisitos en SST, la instalación clasificada debe establecer unos requisitos en seguridad de procesos. ¿Sí? El artículo 15 nos habla de revisión de seguridad y prearranque. Allí básicamente es velar y establecer procedimientos y a través de mecanismos de control frente a la autorización del ingreso de sustancias peligrosas a los equipos, a los sistemas, a todo lo que involucra la instalación clasificada. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que antes de que se inicie la operación, que se haga el arranque, yo ya tenga asegurado todos los aspectos, ¿cierto?, que pueden generar un accidente mayor. En la industria, muchos de los accidentes que ocurren han ocurrido durante fases de arranque. ¿Por qué? Porque dejaron una válvula cerrada y metieron la sustancia peligrosa, se presurizó, se rompió, se llenó, tengo pérdida de contención. Entonces, esta disciplina lo que busca es hacer una gestión muy específica antes de el ingreso de sustancias peligrosas a los equipos, ¿verdad? El artículo 16, integridad mecánica. Yo les decía que integridad mecánica es diferente a mantenimiento, un programa de mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces la integridad mecánica lo que busca es que toda empresa debe garantizar que los equipos, los tanques, la tubería, que tiene sustancias altamente peligrosas, mantenga su integridad en el tiempo.
buscar que así como empezó a operar, ¿cierto? Tenga el mismo nivel de integridad con los años, que no se vaya a deteriorar, o que si se deteriora yo lo pueda visualizar y pueda tomar acción antes de que ocurra un accidente, ¿verdad? Allí también hay siete aspectos de interés: la identificación de equipos críticos de seguridad de procesos. Es necesario conocer cuáles son las barreras, cuáles son aquellos mecanismos y componentes que me pueden salvar de un accidente grave. La ejecución de planes de inspección, pruebas, mantenimiento de equipos críticos, la gestión de los defectos de los equipos críticos por seguridad de procesos, la gestión de competencias del personal de integridad mecánica. Es una disciplina. Todos aquellos que están involucrados con integridad deben de tener la competencia para hacer integridad mecánica. El aseguramiento de calidad de la gestión de la integridad mecánica y velar porque, como les decía, los equipos y todos los componentes perduren en el tiempo, no me vayan a fallar, no me vayan a generar una fuga no controlada. Bien, el siguiente, aquí ya estamos terminando, nos faltan unos minuticos. Permisos de trabajo, también es muy conocido desde Seguridad y Salud del Trabajo. Busca la adopción de procedimientos para autorizar los trabajos en las instalaciones clasificadas. Muchas compañías ya tienen esa buena práctica, otras no saben qué es un permiso de trabajo. Entonces hay que garantizar ciertos aspectos para que vayan a realizar actividades en instalaciones con sustancias altamente peligrosas. ¿Sí? Esto asociado a actividades no rutinarias. Contempla también como mínimo 9 aspectos de interés: el alcance, la ubicación, la duración del trabajo, la identificación de las actividades críticas, el análisis de los peligros y los riesgos, los recursos físicos, qué es lo que necesito para hacer el trabajo, recurso humano, niveles de autorización, debe ser autorizado por ciertas personas, la verificación y documentación, y es asociado a un procedimiento. El artículo 18, gestión del cambio, pues hace referencia a que todo cambio que se realice sobre la instalación clasificada, toda modificación de los equipos, de la tubería, cambio de sustancias a manejar, debe gestionarse a través de un procedimiento para la gestión de los cambios. ¿Sí? Contempla como mínimo también siete aspectos de interés: la justificación del cambio, la clasificación del cambio, si es definitivo, si es temporal, análisis técnico, análisis de riesgos para hacer ese cambio, ¿sí? Si yo genero ese cambio, ¿qué riesgos adicionales me va a traer la implementación como tal? Bueno, eso viene definido en un procedimiento. El artículo 19 habla sobre la preparación y respuesta de emergencia ante accidentes mayores. En Colombia tenemos muy claro que tenemos mucha regulación que habla sobre el PEC, preparación y respuesta ante emergencia. Aquí hace referencia a preparación y respuesta ante accidentes mayores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca la resolución? No hacer un PEC adicional, no, es fortalecer el que existe. Acordémonos que esto debe estar articulado con todos los sistemas de gestión que tenga la compañía, ¿sí? Entonces, que sea muy claro y evidente en el plan de emergencia y contingencia existente de la planta, aquellos escenarios de accidente mayor, ¿sí? Y que existan acciones de respuesta ante esos accidentes. Muchos PEC que nosotros hemos revisado no contemplan accidentes mayores, contemplan ese que la caída de la persona, que el fuego incipiente, pero no están claramente enmarcados en las instalaciones clasificadas aquellos accidentes mayores, ¿sí? Entonces aquí hay un trabajo bien importante también. Nosotros contamos con los especialistas y contamos con bomberos vigentes. Actualmente son bomberos, ejercen como bomberos, ¿sí? Bien, el artículo 18, bueno, el artículo 18 ya lo vimos. El 20, 21, 22 y 23, pues hace referencia a que todo evento, todo incidente de incidente
o accidente mayor debe ser investigado. Y esto también tiene un contexto bien importante que se necesitan ciertas competencias y ciertas metodologías para una investigación profunda de los eventos asociados a accidente mayor, ¿sí? Es un proceso formal mediante el cual pues, se compila la información. El proceso de investigación también tiene algunas competencias diferentes, ¿no? Conocer los mecanismos de falla de los diferentes equipos. Entonces, quien va a liderar las investigaciones de accidentes mayores debe tener cierta competencia diferenciada. Y asimismo, los operadores que van a intervenir o las personas que van a intervenir, cómo abordar las diferentes metodologías, porque no son las mismas que se utilizan en seguridad y salud del trabajo. El 21 hace referencia pues a los indicadores de desempeño, que aquí lo que nos dice es que cuando yo ya tenga establecido cómo puedo medir cada uno de los elementos, algunos indicadores que me digan cómo vamos, necesitamos cambiar, estamos bien, necesito monitorear, ¿cierto? Y evaluar el desempeño del sistema. Entonces cada elemento va a tener asociado unos indicadores, ¿sí? Unos indicadores. El 22 hace referencia a auditorías de cumplimiento. Si es un sistema de gestión, yo tengo que revisarlo, realizar una auditoría interna mínimo cada 3 años, si no se presentan cambios representativos en la instalación, ¿cierto? Y una auditoría externa cada 6 años, ¿verdad? Si la instalación no ha tenido modificaciones, si el sistema de gestión no ha tenido modificaciones. Y aquí pues debe ser planteada con la participación de un representante de los trabajadores y al menos una persona con conocimiento y experiencia en el proceso objeto de auditoría. También tiene unas competencias diferentes. Las auditorías internas, uno recomienda que sea alguien de afuera que conozca de la disciplina de seguridad de procesos, ¿sí? Y el programa de prevención de accidentes, para la prevención de accidentes mayores puede ser también auditado, monitoreado por el Ministerio del Trabajo. Entonces, cuando hay un accidente mayor, inmediatamente ahí va a caer el Ministerio de Trabajo a hacer auditoría y revisión de todo el sistema, ¿verdad? Y la revisión por la dirección, pues es la revisión del cumplimiento de los objetivos establecidos en el sistema y debe estar enmarcado pues por la dirección de la compañía. La revisión por la dirección debe realizarse al menos una vez al año para estar siempre monitoreando. Y para terminar, el artículo 26 de la resolución nos habla de un régimen de transición. Esto es muy importante. Si de pronto en este webinar nos acompaña una empresa que tiene instalación clasificada o no sabe que puede tener instalaciones clasificadas, el responsable de la instalación clasificada pues contará con un plazo de 24 meses a partir de la expedición de esa resolución. Y esta resolución fue expedida el 3 de diciembre del 2024, ¿verdad? Entonces, en el 3 de diciembre del 2026, las empresas que tengan instalaciones clasificadas deberían ya contar con un sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores y estar en funcionamiento. Entonces, con esto quiero terminar, ¿sí? Este webinar pues es muy corto. Quisiera uno extenderse muchísimo más, profundizar un poco más, pero como les decía, nosotros tenemos un evento, un diplomado en el mes de marzo, inicia el 11 de marzo, en donde tocamos cada uno de estos componentes con mayor profundidad, ¿sí? Y mostramos muchísimos más aspectos asociados a la seguridad de procesos frente a la resolución y la legislación colombiana. Aquí pues, somos un grupo variado de instructores. Yo tengo una parte allí, yo hablo de identificación de peligros y análisis de riesgos. No sé si alguien conozca a la ingeniera Clara Velázquez, que también tiene muchísima experiencia en seguridad de procesos en diferentes industrias, es muy conocida en el sector, y el ingeniero Oscar Barajas también de muchísima reputación y muchísima experiencia
él se encuentra en Medio Oriente desarrollando actividades de seguridad de procesos. Entonces los invitamos, no se pierdan esa oportunidad de participar en este diplomado. Es nuestra cuarta corte del diplomado, es nuestra cuarta diplomado que hemos desarrollado desde Mejores Soluciones. Bien, espero que esta información les sirva muchísimo en el futuro, que se haya podido aclarar temas asociados a la resolución, a esta nueva resolución 5492. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Todo claro como el agua del río Bogotá? Bueno, bien, Olguita, no sé si quieras cerrar. ¿Quieras cerrar entonces el evento? Muchísimas gracias a todos por participar. Nos Bueno, gracias. vemos más adelante. Bueno, gracias Edwin por tu participación. Como decía nuestro ingeniero, cualquier necesidad que tengan con respecto a la implementación de PEPAN, tenemos todo un grupo de expertos que puede ser de gran ayuda para sus empresas, tanto para cursos como el diplomado, como cursos cortos o el estudio como tal de áreas clasificadas, todo lo que ustedes puedan requerir. Entonces, muchas gracias por su participación. Esperamos que entre el día de mañana y el lunes les vamos a estar enviando el link para que puedan tener consulta del material revisado el día de hoy. Que estén muy bien.